Hoy nos toca el capítulo 12 de Primera Corintios y espero que esté un poco preparado para la montaña rusa de emociones que esto puede traer a medida que avanzamos en la lectura del texto. Así que nuevamente bienvenidos a aquellos que recién nos están escuchando por medio de Iglesia en Línea. Bienvenidos todos. Hoy nos enfocaremos en este tema de los dones un poco. Vamos a tratar de entender la carta siempre desde su contexto histórico-cultural, eso es importantísimo. Segundo, la intención del autor, es decir, qué es lo que tiene en mente Pablo al momento de escribir esta carta. Tercero, cómo entendieron la carta aquellos que la recibían, es decir, los recipientes originales del documento. Revisaremos quizás textos de los idiomas en que fue escrito esto de aquí. Y una vez que tengamos todas estas piezas unidas, procederemos a elaborar las conclusiones y aplicaciones para nuestro día de hoy. Usted ha recordado a lo largo de estos últimos domingos, desde el capítulo 8 de Primera Corintios, de que hay un tema que se viene elaborando a lo largo de esta carta. Y el gran tema o el gran problema en la iglesia de Corinto es que muchos temas del paganismo habían penetrado la iglesia en su dinámica y en su creencia. Dentro de este paganismo que había ingresado, solamente para recordar un poquito lo que aconteció el domingo anterior, solamente para recordar este paganismo, imagínese de que en la iglesia existía este concepto de cambiar de roles. Fue algo que Andrés por ahí explicó la semana anterior acerca de estas mujeres que decidían comportarse de forma en que no parecían estar casadas, es decir, vivían la locura aún estando casadas, y obviamente eso no le traía honor ni a ellas en su contexto cultural, ni tampoco la honra o el respeto propio a sus maridos. Habían hombres inclusive que dentro de la misma relación heterosexual se dejaban crecer el cabello para en algún momento comportarse como si fuesen mujeres. Entonces los roles estaban completamente invertidos. Pablo lo que hace es marcar la senda y la ruta de que eso no puede ser así, sino de que el hombre se tiene que comportar varonilmente y la mujer de forma femenina, para que no solamente por efecto de su estima personal, sino también por el tema de dar un buen testimonio hacia afuera. Eso tenía que mantenerse, más aún si estaban casados. Pero eso eran temas que del paganismo habían ingresado dentro de la iglesia. Otro tema que había ingresado dentro del paganismo a la iglesia es esta estructuración social que existía. Usted tenía, no se olvide, los romanos que tenían plata, y que eran nobles, los que no eran nobles y tenían plata, tenían los libertos que tenían plata, tenían los libertos que eran pobres, los esclavos que no tenían nada, y todo ello estaba incluido dentro de la iglesia local. Pero cuando Pablo hace el llamado de atención dentro de la cena del Señor, eso está en el capítulo 11, desde el verso 23 en adelante, usted se acordará que Pablo dijo una frase muy espectacular cuando decía: todos aquellos que comen y beben la cena del Señor de forma indigna están comiendo juicio y beben por beber, beben para sí. ¿A qué se refería Pablo con eso? La referencia apunta al problema. ¿Y cuál es el problema? La desconsideración que existe. Eres de otra clase social, entonces te trato como a nada. Perteneces a otro grupo social, entonces te ninguneo. Entonces digo cosas que son hirientes para ti. Entonces destruyo tu autoestima, ya sea con mis comentarios o con mi conducta. En la conducta de los corintios era de que llegaba la comida y obviamente los que tenían mayor cantidad de dinero podían salir más temprano de sus labores o sus trabajos y se comían lo mejor que la gente llevaba a la reunión de la casa iglesia. Entonces cuando llegaban los libertos pobres o los esclavos que no tienen nada, llegaban un poco tarde porque los tenían trabajando ahí duramente en sus trabajos o dentro de sus casas, ya se encontraban con las migajas de lo que quedaba y no podían ser parte de la cena del Señor, que era una comida que aglutinaba a toda la gente para que la gente recuerde el Evangelio de Jesús y la esperanza futura, no solo de la resurrección, sino de la vida eterna junto con Cristo.
Entonces, Pablo ha estado resolviendo muchos problemas, producto de conceptos del paganismo que han ingresado dentro de la iglesia local. Cuando nos metemos en el tema de los dones, estamos relacionados con la misma temática. Hay elementos del paganismo que han ingresado dentro de Corinto, han creado un sistema de jerarquías de dones y eso le está haciendo daño a la iglesia local. Por esta razón, cuando usted lee 1 Corintios 12, del 1 al 3, usted se topará con una frasecita interesante. Si usted lee aquí en pantalla, dice así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Quizás para usted y para mí no identifique mucho en castellano ciertos temas cuando se escribe esta carta, pero si usted tiene en una carta de Pablo esta frase, en cuanto a, eso a nosotros nos da la evidencia de que hubo una carta que salió de los Corintios preguntándole a Pablo sobre esos temas. Entonces lo más probable es que si aquí está la familia de Cloé, que eso fue lo que Pablo indicó en el capítulo 1, que los de la familia de Cloé habían informado a Pablo sobre estas desavenencias, lo más probable es que los de Cloé le hayan dicho: estimado apóstol Pablo, aquí en Corinto hay una pugna por los dones. La gente cree que los dones son así, asado y de esta forma, y nosotros necesitamos su guía para saber entender este tema. Por favor, Pablo, ayúdenos. Ese documento lo recibe Pablo. Pablo dice que son los de Cloé los que han informado, y entonces Pablo puede decir en cuanto a los dones espirituales. Es decir, este tema es traído por una duda y pregunta de la comunidad de Corinto y no necesariamente es porque sea una enseñanza dogmática, regulatoria de fe para la iglesia en Corinto. Entonces vamos a resolver un problema, sería el mejor entendimiento de esto. Sobre el problema que ustedes trajeron a colación en cuanto a los dones, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Reina Valera allí creo que se gana mejor la traducción porque dice: no quiero que ignoren en cuanto a ello. ¿Y por qué es interesante tener en mente la palabra no quiero que ignoren sobre este tema? Es porque los corintios se creían lo sábelo todo. ¿Ya? Entonces cuando Pablo les dice no quiero que ignoren, es como que les está picando un poquito de su orgullo y su dignidad. Ahí es un Pablo que usa como que agujitas o pinchitos para llamarles la atención. Más o menos, hay un tema del cual ustedes ignoran, ¿no? Aplicando un poquito las ironías que Pablo suele tener. Entiendan bien este asunto. Ustedes saben, y Pablo marca el problema nuevamente, ustedes saben que cuando eran paganos, ¿qué hacían? Ustedes se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede, ¿qué cosa? Pero espérese un ratito. O sea que había algún momento dentro de la reunión donde esta locura pasaba. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se maldice a Jesús dentro de una reunión de la iglesia local? 1. Desde la cena. Cuando usted tome la cena de forma indigna, es decir, sin discernir la iglesia, sin tener consideración de su hermano, sin amar a su hermano. Con ese acto, usted y yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos maldiciendo a Cristo. ¿Cómo más yo hago eso? Cuando utilizo, y este va a ser el argumento de este capítulo, cuando yo utilizo los dones, supuestamente para creerme más que el otro que supuestamente no tiene ninguno. Cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Gracias. ¿Qué más está pasando? Cuando yo, dentro de mi relación matrimonial, si yo soy hombre, yo ninguneo a mi mujer, y si yo soy mujer, yo ninguneo a mi marido. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy maldiciendo a Cristo. Y aparte de eso, hay que recordar que en Corinto había por lo menos 2 grandes corrientes filosóficas que tenían capturada la mente de esta gente. Los epicúreos y los estoicos. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. En ambos, lo común de estas filosofías griegas, sobre todo,
¿A qué conclusión llegaban? De que esto de aquí es inmundo, esto de aquí es corruptible, esto de aquí es una porquería. Y que por lo tanto toda cosa que sea corporal tiene que ser despreciada, maldita, hecha a un lado. Y entonces allí se veían con el golpe. ¿Cómo yo entiendo entonces el misterio de la encarnación? Dios mismo hecho carne, Dios mismo hecho hombre. Entonces muchas de estas personas que creían en esto podían decir, no, y fíjese la locura, ¿no? Podrían en algún momento de la reunión o en medio de la comida decir, hoy maldecimos la humanidad de Jesús, pero glorificamos al Cristo Todopoderoso. ¿Se entiende eso? No se entiende, pero eso es parte de ¿qué? Cuando ustedes eran paganos, se dejaban arrastrar por ídolos mudos. Y Pablo les dice, eso que ustedes creen que supuestamente es parte de la dinámica de la iglesia, parte de las relaciones dentro de la iglesia local, lo que ustedes están haciendo es maldecir a Cristo. Y si ustedes están haciendo eso, significa de que el Espíritu de Dios no está operando en sus corazones. Esta introducción es fuerte, porque los está haciendo pensar qué mismos son. ¿O siguen siendo paganos de corazón y de conducta? ¿O son creyentes, discípulos, donde el Espíritu de Dios vive y habita? Nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Así que, bien, Pablo ha comenzado fuerte este tema y ya va a ver por qué. Resumiendo esta introducción, el problema en Corinto sería, número 1, prácticas paganas ¿dentro de dónde? Dentro de la iglesia habían conceptos de tener una nueva revelación. No, y eso también es muy de moda en el siglo XX y XXI. Hay una nueva revelación y hay nuevas formas de adoración, pero que terminan ¿qué cosa? Haciendo maldecir a Cristo. Y punto 3, para los que están por allá arriba, hay un desentendimiento de la obra del Espíritu de Dios. Nadie entiende eso, o mejor dicho, no lo quieren aceptar. Ahora, verso 4, Pablo ahora sí se mete el tema de lleno. Ahora bien, no olvide, Pablo está resolviendo un problema. Y eso es lo que hay que tener en mente al leer este capítulo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. ¿Qué llama la atención? Primera cosa, aprendamos a leer a Pablo. Cuando usted, por ejemplo, en un pasaje como este, se topa con pero, el pero es argumento ¿de quién? El pero es argumento paulino. Esa línea le pertenece a Pablo. Y por contraste, porque vamos, usted estudió castellano conmigo en la escuela, ¿verdad? Y el pero, ¿qué sería? ¿Se acuerda cuando nos enseñaba gramática la profesora de lengua y literatura? No, usted se quedaba dormido en esa clase, ¿verdad? Matemáticas y literatura, era la hora de dormir. ¿En qué materia usted se quedaba despierto? ¿Ah? No me la diga, ya. Asociación de clase, esa, tutoría, allí, porque ahí jugaba. Cuando yo tengo una conjunción adversativa, eso espero, y yo tengo un Pablo que está hablando de esa forma, de manera literaria, yo podría argumentar de que esta primera sección de aquí, Pablo, es que existen diversos dones, es que existen distintas maneras de servir y existen diversas funciones, eso es argumento corintio. Los corintios habían dividido la forma de servir a Dios y a la iglesia categorizando. ¿Le suena similar a otras cosas que los corintios hacían? Claro, la carta está permeada de divisiones.
Acuérdense, capítulo 1. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Y los más espirituales decían, yo soy de Cristo. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Dividida la iglesia. Usted va avanzando en Corintios, los mismos capítulos de la primera Corintios. Y usted va avanzando y luego se topa con otra forma de división. ¿Y cuál es la forma de división? Los hombres y las mujeres no entienden la complementariedad, eliminan su identidad y eso causa caos. Segunda división. Tercera división dentro de los corintios. Las clases sociales. Los ricos, los nobles, los libertos, los esclavos, hasta lo último de la estructura social de dicha ciudad. ¿Qué es eso? Otra forma de división. Y ahora usted entra al capítulo 12 y se vuelve a topar con el mismo tema. Entonces Pablo comienza con el argumento de ellos. Más o menos ustedes dicen, hay diversos dones, diversas maneras de servir, diversas funciones. Y Pablo, ¿cómo responde? Conjunción adversativa. Acuérdese, de aquí en adelante usted va a amar a su profesor o profesora de castellano, lengua y literatura. Pero. Y todos los tres peros confluyen en un solo argumento. ¿Y cuál es el argumento? Un espíritu, un Señor, un solo Dios. ¿Qué está haciendo Pablo dentro de este argumento? Contrastando la división que ellos tienen frente al Dios único y verdadero que tenemos. Entonces es como que los hace ver su incongruencia. Espérate, Dios es uno y ustedes con sus categorías están fragmentando la iglesia. Eso no se hace. Eso no se hace. Eso sería tan igual a hacer ¿qué? Maldecir a Cristo, como lo puso en la introducción. Entonces, para tener otra vez un pequeño resumen en la cabeza, fíjese esto, en el tema de los dones, ya que es un tema correctivo, esto comenzó con la frase, en cuanto a los dones, usted lo leyó. El tema fue presentado por los corintios en alguna carta anterior. Ahora, vamos con las palabritas que nos llaman la atención. Ellos tenían los dones jerarquizados como los dones, luego las maneras de servir y luego las funciones. Ahora, espérese un ratito. Cuando usted lee esto, usted inmediatamente comienza a olfatear un poquito de jerarquía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra dones, aquí en esta carta, ¿no? ¿Cuál es la palabra para dones? Usted la puede leer aquí en castellano. Acuérdese que la CH es como una J con carraspera, ¿ya? Charismaton. Así se escribe. Carisma se entendía como una manifestación de la gracia de Dios. Así de simple, o un regalo de la gracia de Dios. De ahí también es la palabra charis, que nosotros usamos para decir la gracia de Dios, ¿no? Por medio de la fe, bla, bla, bla. Charismaton, para ellos, esos eran los dones sobrenaturales. Los corintios tenían esta perspectiva en la cabeza de que a pocos elegidos Dios les había dado la capacidad de hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Cualquiera que ésta sea. Luego vamos a ver la incongruencia de esto en el capítulo 14. Segundo, usted tiene las maneras de servir. ¿Y esto qué es? Léalo, por favor. Diaconión. Y esta palabrita diaconión, diocos, no se olvide que era mayordomía, y ya implicaba una jerarquización de las cosas hacia temas más terrenales. Charismaton, lo más alto, lo más sublime. Diaconion, lo que tiene que ver aquí con la tierra. Y por último, las funciones, se va a utilizar otro tema que es energematon. Y ahí donde tenía que ver probablemente el esfuerzo físico, está de por medio el término griego ergos, que tiene que ver la aplicación de fuerza en algo. Entonces los corintios ya tenían jerarquizado esto, los dones sobrenaturales, los dones dentro de la iglesia en el ámbito terrenal y lo último, que son ya las tareas que requieren fuerza o algún tipo de esfuerzo humano. Pablo, ¿qué es lo que dice? Pablo se dirige al tema con una frase unificadora. ¿Y cuál es? Todo Dios
está implícito en cualquier cosa que acontezca dentro de la iglesia. Pablo ha comenzado a destruir esta jerarquización de funciones. Ahora, como para aterrizarlo a nuestra realidad, ¿no? Para aterrizarlo a nuestra realidad. Martín Lutero, ese monje agustino que arrancó el movimiento protestante y luego lo excomulgan, Martín Lutero tenía una frase donde él decía: no es más valioso el obispo o el pastor que enseña la homilía en la iglesia cada semana que el labriego que cultiva los campos todas las semanas. Y esto fue un boom. Para su época esto es un boom. Porque si este señor era un monje agustino del siglo XVI, en su cabeza estaba la estructura, hoy se ha puesto muy de moda, ¿verdad? ¿Ya se vio Cónclave, la película? Véasela, ¿no? Entonces, porque Martín Lutero tenía en su cabeza la estructura súper jerarquizada que existía dentro de la Iglesia Católica Romana de Occidente, que era la tradición a la cual él pertenecía. Y claro, cuando usted a un individuo le entrega una jerarquía, ¿cómo se comporta el individuo? Inmediatamente comienzan los autoritarismos y comienzan los abusos, eso sí. Leí de que en la década del 70 hicieron un experimento con personas libres. Es decir, un día agarraron a 20 hombres, un grupo de psicólogos y sociólogos, agarraron a 20 hombres, ¿no?, de una comunidad, todos libres, sin problemas legales, y quisieron hacer un experimento con ellos. A estos 20 hombres partieron por la mitad, 10 hombres fueron vestidos con trajes de policía y a los otros 10 hombres les dieron trajes de presos. Y los hicieron que vivan un poco la dinámica. ¿Sabe qué pasó? Durante los primeros 2 o 3 días se conducían como si no pasaba nada. Pasado esos 3 días, los que habían recibido el uniforme de policía comenzaron a abusar con golpe, palo, tolete de sus otros compañeros que aunque eran personas libres de la misma comunidad y sin récord policial o penal, pero simplemente que por ese experimento se habían puesto el traje anaranjado de los reos, ya los comenzaban a tratar con violencia. ¿Qué llevó a la gran conclusión? Al ser humano, el nombre, la jerarquía o la posición le juega mal en la psiquis e inmediatamente comenzamos a abusar, a hacer entenderle al otro quién soy yo y dejarle marcado de que yo estoy acá y tú estás acá. Pasa en la religión, pasa en la sociedad, pasa en las iglesias, pasa en los trabajos, pasa en la calle, pasa. ¿Me hago entender? Entonces, dése cuenta. Pablo piensa resolver esto haciéndoles primero entender de que en la iglesia, por lo menos eso, no debe de existir, porque en la iglesia solo existe un solo trabajo, que es la obra de Dios en cada uno de nosotros, y punto. Que yo soy el pastor y a mí Dios me ha puesto delante de ustedes para hacer lo más, y ustedes tienen que venir acá para recibir visión y para recibir la impartición y los dones y la unción. ¿Qué es eso? Eso es maldecir a Jesús dentro de la iglesia local, simple y sencillamente. Y si usted obra de la misma forma en cualquiera de las categorías de vida que usted le toca enfrentar, usted podría estar haciendo lo mismo. Tenga presente eso. Dios solamente actúa de forma única y especial dentro de la iglesia. Verso 7. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Vamos viendo esto, porque Pablo aquí lo que va a hacer es comenzar a cerrar el embudo y enseñarles a pensar a los corintios
qué es un don y qué no es un don. ¿Y cuál es el principio? Para el bien de los demás. Si uno hace algo, y ese algo que uno hace es para el bien de los demás, entonces eso sí es un don de Dios. Entonces, si yo vengo, o cualquiera se sube acá arriba, a cualquiera, como lo quiera llamar, escenario, altar, impartición, me da igual. Si cualquiera se sube a un lugar como este y comienza a decir, ustedes son las ovejas que tienen que parir y nosotros somos los pastores que tenemos que comer de lo que las ovejas producen, ¿eso para bien de quién es? Dígalo sin miedo. ¿Eso para bien de quién es? Del que se sube, pues. Porque estoy generando un escalón de poder y de dominio. Si yo vengo y le digo a usted, es que solamente a mí Dios me muestra y ustedes son los recipientes de la revelación que Dios a mí me da, ¿eso para bien de quién sirve? ¿Para bien de quién sirve? Dígalo sin miedo. Para el bien del que está arriba. Entonces, lo que tiene el de arriba, según el argumento de Pablo, ¿es o no es don? No es don. Ese individuo no merece llamarse ni pastor, ni reverendo, ni sacerdote, ni padre, ni cura, nada. No es don de Dios. Según la teología paulina, lo que Dios da debería ser ¿para qué? Así que cuando usted hace algo por el bien de los demás, usted está ejerciendo un don que Dios a usted le ha dado. Si usted es bueno en su trabajo y por su mística de trabajo, en su lugar de trabajo, mucha gente guarda su empleo, mucha gente es cuidada en su área de supervisión. Mucha gente se beneficia de forma correcta de lo que está aconteciendo en la empresa o en la compañía. Usted puede decir, no, pero es que eso es administrar nomás. Servir a Dios es ir a la iglesia, montar las sillas, subir y bajar, qué sé yo, los equipos, conectar los cables. Eso es servir a Dios. Lo que yo hago es mi trabajo nomás secular. Pablo, ¿qué estuviera diciendo? Si lo tuyo sirve para el bien de los demás, eso sí es un don de Dios. Si usted es un médico y usted diagnostica bien y usted hace bien su labor y envía medicinas buenas, no esas que lo enferman de otra y lo curan de una, ¿verdad? Y usted hace bien su trabajo y se preocupa y es justo con lo que cobra. Y probablemente su cabecita funciona de que esto yo le puedo cobrar a una persona de escasos recursos para que haya acceso a la salud en cualquier instancia. ¿Usted qué está haciendo? ¿Algo para? Ese médico que está obrando, ¿qué está haciendo? Está usando el don que Dios le ha dado. Así que tenga eso en mente. Don de Dios es todo aquello que sirve para el bien de los demás. Esta siguiente sección, Pablo la está preparando, quizás no va a ser tanto el tema de esta conversación, porque Pablo la está preparando para el capítulo 14. Le digo entre paréntesis un problema. En Corinto, ¿cuál era el problema? Que las costumbres paganas, ¿dónde se habían metido? Dentro de la iglesia. Y una de las costumbres paganas era que ellos pensaban que los dioses se comunicaban con la gente a través de lenguas desconocidas. Y entonces hablaban y decían sus 4 cosas allí. Nadie les entendía. Pero el que hablaba así, ¿cómo quedaba dentro de la iglesia? Los dioses se comunican conmigo, en el lenguaje del cielo, me habla a mí. Pablo en el capítulo 14 va a decir, espérense un ratito, dentro de la iglesia prefiero hablar 5 palabras que se entiendan que hablar 10,000 palabras que nadie entiende.
Capítulo 14, Pablo también menciona, imagínense que una persona que no conoce de Dios entra a una reunión de ustedes, ¿entienden? Una casa iglesia, entra a una de sus casas iglesias y los encuentra hablando. Shakira rasco la malla, Rambo salto la cuerda, usa jabón camay, ya, ok. Entonces dice Pablo, imagínense que alguien entra a una de sus reuniones y escucha que uno de ustedes está hablando de esta manera. ¿Qué dice Pablo? ¿Acaso no va a pensar que todos ustedes están locos? Entonces Pablo, en una de sus conclusiones del capítulo 14, les va a decir, ok, si ustedes quieren hablar en lenguas, ya, hablen lo que quieran. Pero eso sí, que uno o dos interpreten. Y ahí les puso la cascarita. Porque con los temas de interpretación, Pablo sabía que nadie se iba a poner de acuerdo. Y que por lo tanto era mejor no dar lugar a ese tipo de cosas y más bien enseñar. Que en la carta a los Corintios, enseñar es sinónimo de profetizar. El profetismo en el Nuevo Testamento es la enseñanza persuasiva del Evangelio de Jesús y la enseñanza apostólica. Simple. Entonces, por esa razón, porque Pablo va a hablar de las lenguas angelicales allá en el capítulo 14, es que Pablo hace este énfasis aquí acerca de sabiduría, conocimiento y fe. ¿Ya? Que para la doctrina del Nuevo Testamento las tres cosas son sinónimas. Cristo es la sabiduría de Dios, y eso lo planteó Pablo en la misma carta a los Corintios. Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué sería tener palabra de sabiduría? ¿Hablar de quién? Hablar de Cristo. Los corintios pensaban de que no era hablar de la sabiduría oculta y oscura que solo a pocos se le revela. No. Para la carta a los corintios, sabiduría de Dios es Cristo. Hablar de Cristo Jesús ya se consideraba una gracia que Dios le había dado al creyente. Palabra de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la Escritura. Pero el conocimiento propio de la enseñanza apostólica que el Señor Jesús le entregó a los discípulos. Y lo que hemos hecho énfasis aquí muchas veces, la palabra fe en el Nuevo Testamento significaba, ¿qué cosa? La convicción sólida en la declaración querigmática del Evangelio, que era lo que se tenía que creer. ¿Vamos bien? Pero no, nuevamente, este argumento va a luego conectarse en el capítulo 14, porque Pablo dice, esto es preferible. Hablar de la sabiduría de Dios que es Cristo, esto es preferible. Hablar del conocimiento de Dios por las Escrituras, esto es preferible. Afirmar la fe en el Evangelio de Dios, esto es preferible a las lenguas angelicales que algunos dicen que hablan. Allá en el capítulo 14 usted lo verá con mayor profundidad. Así que vamos, y por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Y entonces ahora viene Pablo. ¿Qué ha hecho Pablo? Ha invertido la lista, porque primero ha puesto los dones que los corintios llamaban como los menos llamativos. ¿Cuáles eran los dones menos llamativos para los corintios? Los dones propios con la enseñanza, con el conversar, con el hablar, con el discernir, hacer ver. Y Pablo deja una lista de dones llamativos hacia el final. Literariamente, Pablo está, perdón por el término, Pablo está ninguneando la lista de los corintios y se las puso al revés. ¿Qué es más importante? Enseñar sabiduría, enseñar conocimiento, enseñar la fe. ¿Y qué cosas quedan hacia el final? Lea conmigo, verso 7. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otro, discernir espíritu. A otro, el hablar diversas lenguas. A otro, el interpretar lenguas. Pablo lo que ha hecho es poner eso hacia el final. Sin embargo, aún dentro de su argumento, Pablo dirá, todas las cosas que pasan en la iglesia las hace un mismo y un único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Pablo ha procedido a enumerar los dones según las categorías que han inventado los corintios, y estas categorías, desgraciadamente, estaban dividiendo la iglesia. Y entonces, ¿y tú en la San Borondón? No, tú, bueno, aquí no ya. ¿Y tú en la iglesia qué haces? No, yo sí, yo le enseño la palabra a los niñitos.
Ay, bueno, qué lindo, ¿no? A mí Dios me usa para hacer milagros, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿No? No, yo estoy frente a un grupo de celebra ahí para que la gente trate sus emociones con el Evangelio, el Señor y todo. Ay, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es que a mí Dios me revela y yo tengo profecías acerca del futuro, ¿no? Yo sabía quién iba a ser presidente, con eso te digo todo. A mí Dios me lo dijo un mes antes de la segunda vuelta, ¿no? Eso generaba esta perspectiva dentro de la iglesia de los Corintios. Y eso no se puede permitir. Entonces, para resumir esta siguiente parte, ¿cómo podemos resumir? Es don. ¿Cuándo? Si la obra de Dios está de por medio. Si se obra lo que Dios quiere que se obre. Eso es don. Acuérdese, un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu. Otra, si el don que yo hago es para el bien de los demás. Solo si es que funciona así, lo puedo llamar un don. Y tercero, es don simple y sencillamente cuando el Espíritu de Dios determina o dice que es, y no porque yo me lo invento. ¿Ah? Entonces, si usted tiene estas tres cosas en la cabeza, usted podrá y yo podré discernir y determinar qué es un don y qué no es un don. Solo le pongo un ejemplo chiquito, haciendo el clic con 1 Corintios 14. Los corintios pensaban que hablar en lengua extraña, eso era el don de lenguas, ¿verdad? O bien, don. ¿Pero qué es don? Cuando la obra de Dios está de por medio, cuando se hace el bien para el otro creyente y cuando el Espíritu de Dios determina que eso es don. Muy bien. Luego Pablo, cuando describe este don de las lenguas extrañas, ¿no? Pablo dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Es don? ¿Por qué? Porque no es para el bien de los demás. Es para mi bien, para yo quedar bien, para yo sentirme bien, para yo estar en una escalera superior a la del otro. Así que esto me va a servir mucho para determinar qué es un don. ¿Ya? Tiene que servir al otro. Si no sirve al otro, no sirve para nada. Ahora, Pablo tiene que entretejer la unidad. ¿Cómo? Siga leyendo conmigo. De hecho, aunque el cuerpo es solo uno, tiene muchos miembros, y se está refiriendo a la iglesia. La iglesia, aunque es una, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante de ser muchos, ¿qué es lo que hacen? Forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Es decir, aquí las divisiones no funcionan. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y en esta pequeña lista que hace Pablo ha metido la aguja en las divisiones que estaban dentro de la iglesia en Corinto. El judío que se creía más que el griego, porque el judío había recibido la ley de Moisés. Los griegos que se creían más que los judíos porque ellos eran la cuna de la sabiduría y la civilización. Los esclavos que eran ninguneados por todo el mundo porque fueron los conquistados que los vendían como mercadería en el mercado. Los libres, ya sean nobles o ya sean libertos, que ejercían su poder para hacer sentir mal al otro por la posición social que el imperio les daba. Así que en esta pequeña lista de 4 puntos, Pablo ha masacrado mucha de esa división social. ¿Y qué dice? Todos somos uno, todos pertenecemos a la iglesia, todos somos parte de Cristo y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Hubo una época cuando yo era adolescente, hace mucho tiempo. Qué bestia cómo pasa el tiempo. En que se decía, se enseñaba en ciertos lugares, ¿no? Todos cuando reciben a Cristo reciben el Espíritu de Dios.
Ah, ya, ok, eso es cierto. Pablo lo enseña. Cuando escucharon el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo de la promesa y fueron sellados. Pero entonces vino una enseñanza media loca, donde por ahí decían, sí, pero cuando tú te metes en lo profundo de Dios y Dios te revela, entonces tú recibes la doble porción del Espíritu. ¿Sabe qué generó esa enseñanza dentro de la iglesia local? Haciendo pedazos la experiencia de Elías y Eliseo antes de que Elías sea llevado al cielo. Causó divisiones dentro de la iglesia local. Porque yo tenía gente que probablemente por no tener nada sobrenatural decía, bueno, si el Espíritu de Dios está en mí, yo confío en eso, pero yo quisiera ser como el hermano fulano de tal, que vino a la campaña o a las noches así asado, porque ese hombre tiene la doble porción del Espíritu. Nos fregamos. Pablo dijera, ¿eso es don? Eso no es don. ¿Eso viene de Dios? Eso no viene de Dios. ¿Eso edifica la iglesia? Eso no edifica la iglesia. Eso divide la iglesia. Entonces, por lo tanto, no se puede. Estoy tratando de ponerle ejemplitos de cómo hay cosas que han hecho daño a lo largo de la historia. Entonces, ¿el cuerpo es uno? Sí. ¿La iglesia es una? Sí. ¿Es el Espíritu quien actúa? Sí. ¿El Espíritu divide la iglesia? Nunca. El Espíritu no divide la iglesia. El Espíritu no categoriza a las personas. El Espíritu no las divide por rangos sociales, ni las ningunea. El Espíritu no menosprecia por a que alguien tenga una raza u otra. Así a usted le caigan mal las personas de determinada raza, pues agarre su desaprobación, animadversión frente a esa raza y tírela al tacho de la basura, porque delante de Dios, en esa raza, hay gente que ama a Dios y el Espíritu de Dios vive en ellos. ¿Me hago entender? Gracias. Raza o espiritualismos. De este Espíritu de Dios todos hemos recibido y por eso podemos tener comunión los unos con los otros. Ahora Pablo viene a criticar. ¿Va a criticar qué cosa? Los conceptos de uniformidad que estos locos corintios tenían. Verso 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso va a dejar de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no va a dejar de ser parte del cuerpo. Entonces, ¿qué está apuntando aquí? En Corinto había gente que decía, es que tú tienes que ser como yo. Esa es la evidencia de que Dios está en ti. Si tú eres como yo, Dios está en ti. Y entonces algunos corintios se sentían, como no soy como este, no, eso no es para mí, eso no es para mí. No, allá los elegidos, allá los ungidos, yo no. Pablo dice, no, para nada, no deja de ser parte del cuerpo. Otra. Sigamos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todo fuese una sola cosa, imagínense si la iglesia fuese un ojo con patas, así, donde no hay forma de cuerpo. ¿Cómo se llama eso? Eso es un mutante. Eso es una cosa Stranger Things. Ya mismo sale la temporada o ya salió. Eso sí se sabe. Ya. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Resumiendo esto, la uniformidad que planteaban los corintios estaba dividiendo la iglesia. La uniformidad, este mal concepto de uniformidad estaba trayendo desprecio entre hermanos por la jerarquización que tenían los paganos en la cabeza. Esta uniformidad crearía un mutante y no el cuerpo de Cristo. Les pongo un ejemplo chiquito. ¿Usted conoce a Guido? Ya. Sea sincero. Guido es de hablar de griego, de hebreo, de contexto histórico, de los emperadores, de los estos, de los otros. ¿Guido es eso? No. ¿Quién hace eso? Por más que usted se aburra y me tenga que aguantar cada vez que me toca. ¿Ya? Habrá mucha gente que aprecia los temas históricos.
Pero Guido no es como yo, ni yo soy como él. Le cuento un chisme que probablemente usted ya lo sepa. Yo soy medio asocial. Yo no soy muy dado a lanzarme sobre la gente, ¿no? Y Añito, Dios te bendiga. Yo no funciono así. Mi cerebro salió negado para la inteligencia emocional social. Yo no la tengo tan desarrollada como él. Yo necesito de él. Yo necesito que en esta iglesia haya gente como él, no como yo. ¿Por qué? Porque Dios quiso poner en la iglesia a los miembros con las capacidades y las dotaciones que Él consideró inteligente entregar a la iglesia para que la iglesia funcione bien. Entonces, ¿usted qué va a tener? Usted va a tener el griego, el hebreo y el contexto histórico conmigo, pero usted va a tener la vivencia de la hermandad, de abrazar y de cuidar con Él. ¿A quién necesita? A uno solo. Nos necesitamos a todos. ¿Me explico? Dios quiso diseñar así el cuerpo. Así nadie se cree más que nadie. Y ocupamos el lugar que tenemos delante de Dios. Todos somos hijos amados. Del mismo cuero salieron las mismas correas. Y Dios usó la misma tijera para cortarnos a todos. Él es la cabeza, Él es el Padre, y se acabó. Pero ¿qué estaba pasando con la uniformidad planteada por los corintios? Todos tienen que ser como el pastor. ¿Qué? Sean como Jesús, es mejor. La uniformidad estaba trayendo desprecio y si esto seguía se creaba un mutante y no el cuerpo de Cristo. Sigamos con Corintios, mire que ha sido entretenido. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, que los más presentables no requieren trato especial. ¿Qué está diciendo el texto allí? En la iglesia no se ningunea a nadie. En la iglesia todos somos abrazados y apreciados y debería ser así siempre. Sigamos. Entonces, la desunidad del cuerpo trae consigo desprecio, ¿sí o no? Claro, plantea preguntas lógicas sobre esta senda de los dones que han establecido los corintios. Y entonces yo me quedo con preguntas siempre. ¿Esto que estoy haciendo o esto que está pasando edifica la iglesia? O como decía Pablo, ¿es para el bien de los demás? ¿Otro? ¿Puede el Espíritu de Dios estar detrás de todo esto? Y 3, ¿está el Espíritu de Dios de que a uno se les admire y se les dé trato preferencial mientras que se desprecia a otra persona? ¿Estará Dios allí? Entonces usted está en su trabajo y entra el jefe, el supervisor, el gerente, y entonces usted por el gerente se desvive. No, porque vino el gerente, vino el helicóptero, recién bajó por acá, ¿verdad? Y entonces lo que usted tenía probablemente planificada una comida con la gente de su departamento o con empleados que están a su disposición, dice, no, ¿sabe qué? Come después, que ahorita tengo que atenderlo a este más. ¿Qué me puede tocar a mí hacer en un caso así? Mire, jefe, le tenemos una invitación. Hoy mi departamento iba a tener una comidita y queremos que usted sea parte de nuestra comidita. Cambia la cosa, cambia todo. O si la sociedad entendiera esto de aquí. Y cuando usted hace eso, de tratar a todos por igual y de que ninguno tenga preferencia por encima de otro, Dios está allí. Dios está allí y Dios lo va a respaldar. Entonces, la respuesta es no, Dios no está allí. Si cualquiera de esas 3 preguntas, la respuesta es negativa. Primera conclusión a los dones, verso 24, parte B.
Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Acuérdese que aquí los libertos, pobres y los esclavos son ninguneados, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, ¿qué debemos hacer nosotros? Sufrir también. Eso se llama empatía, compasión. Si uno de los miembros recibe honor, los demás se alegran con él. Y con eso se acaba la envidia, el celo y todas esas cosas horribles que hay en el corazón. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, y aquí sí los mató, porque los pone primero apóstoles, profetas y maestros. Para los corintios la lista era al revés, milagros, fe sobrenatural. No, Pablo le dice, no, lo que importa es que haya gente enviada, haya gente que enseñe, haya gente que tenga pedagogía para dialogar y enseñar con los demás. Eso es más importante. Por eso dice, y luego los que hacen milagros, y después los que tienen dones, y los que ayudan a los otros, los que administran, y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Pablo muestra de que somos complementarios en esta última sección. El ejemplo de la complementariedad es parte de la iglesia. Pablo le da relevancia al apostolado, al profetismo neotestamentario y la enseñanza dentro de la iglesia por encima de las categorías corintias. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan los términos? Charismaton, diaconion, energematon. Ah, se acordó, ya. ¿Existe algo mejor que los dones? Por supuesto. Y entonces, espérese. Este es el don de la palabra de ciencia, el don de la palabra de la sabiduría, de sanar enfermos, de la fe sobrenatural. Este es el don de hacer milagros, se me cayó el don, este es el don de la profecía, este es el don de por aquí y por allá. Entonces es como que Pablo dice, todo esto está servido en la mesa, ¿verdad? Y la gente, sí, Pablo, sí. Ah, ya, perfecto. Entonces dice Pablo, yo les quiero mostrar un camino más excelente. ¿Cómo es esto, Pablo? Tú nos vas a mostrar algo más excelente que la mesa servida de los dones. Y Pablo dice, sí, yo les quiero mostrar a ustedes un camino más excelente, porque yo sé que ustedes quieren tener los mejores dones. Así que les voy a mostrar algo más excelente que esto. Pablo, ¿y qué es eso? Simple. Si yo hablo lenguas humanas y me sé todos los misterios y entiendo todas las cosas y no tengo amor, soy como metal que suena o címbalo que retiñe. Quiere decir que en la conciencia paulina el concepto de los dones es un concepto secundario, terciario, que la verdad como que no importa mucho, pero lo que sí importa es el amor que hay entre creyentes. Eso es más importante que todo. Cierro con esto. Si usted ha sido papá y mamá, usted sabe que por amor uno se hace cualquier cosa por los hijos, ¿sí o no? Usted se hace chofer, ¿tiene licencia profesional? No, pero usted se hace chofer de sus hijos. Su hijo se enferma, ¿y usted qué se hace? Usted se hace al médico. O por lo menos lo fastidia el doctor. ¿Qué hago? Y el doctor le enseña. Y luego usted se acuerda. Y dice, papá, mamá, me duele. Esto se cura así. Y usted a la brava, por amor, se convirtió en mini doc para sus hijos. ¿Qué más? Sus hijos no saben matemáticas. ¿Y a usted qué le va a tocar hacer? ¿Ah? Google, inteligencia. Por lo menos haga eso, ¿no? Yo ya iba a decir, usted va a desempolvar el baldor dentro de la biblioteca y va a recordar el trinomio cuadrado perfecto y a la brava usted le va a enseñar a sus hijos porque por amor usted se va a convertir en profesor de matemáticas. ¿Fue necesario que usted estudie filosofía y letras y tenga nombramiento en el Ministerio de Educación para enseñar matemáticas? No. ¿Fue necesario que usted vaya a la Asociación de Conductores Profesionales para sacar la licencia profesional? No. ¿Fue necesario que usted vaya a estudiar a la Universidad Católica Medicina para poder dar una cápsula de umbral cuando hay dolor? No. El amor fue más que suficiente. Pablo les está diciendo lo mismo. ¿Ustedes creen que la mesa de los dones es todo lo mejor que hay? Y Pablo dice, no. Yo les enseño algo mejor. Hacer las cosas por amor es lo mejor que se puede hacer dentro y fuera de la iglesia. Vamos a orar. Nos vamos. Se acabó.
que ya sabe, aquí al final usted lo habrá seguido hasta que no le queden costillas. Ya, él acepta eso bien. Gracias, Señor, porque podemos conversar y podemos disfrutar, explorar el texto y entender los planes que tú tenías para la iglesia, de ser la sociedad diferente, la sociedad donde el celo, la envidia, la sociedad donde los anhelos de poder o las estratificaciones sociales o los desprecios raciales no existe. Tú querías de la iglesia la sociedad donde nos sirvamos los unos a otros por amor y donde lo que hagamos el uno por el otro sea para hacerle bien, para edificarlo, para amarlo en el lenguaje de amor que nos has dado a nosotros para dar. Te queremos pedir que nos bendigas y que nos ayudes y que sí, que nos enseñes a ver en qué cosas somos buenos haciendo, pero al mismo tiempo de poner esa capacidad que tú has dado y que tu Espíritu ha perfeccionado para servir a mi hermano, para servir a mi familia, para servir a mi prójimo y servir a la sociedad donde me ha tocado nacer y vivir. Te damos gracias, Señor, por todo. Llévanos con bendición a casa y ayúdanos, Señor, en todo en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Chao.